Amigos de En Voz Alta, nos complace una vez saludarles. Hoy tenemos un tema bastante importante que de hecho es un tema que en los últimos días, en los últimos meses ha generado también nuevamente, ha activado las alertas y tiene que ver con todo lo relacionado con las estafas virtuales y con todo este tipo de fraudes que se está incrementando en las aplicaciones móviles y en redes sociales. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Ellas amablemente accedieron a esta entrevista porque queremos con este programa generar conciencia y de una u otra forma minimizar este riesgo que se está viviendo. Buenos días y bienvenidas al programa. De hecho, muchas gracias por querer compartir estas historias con todos nosotros, que seguramente serán de gran aprendizaje y de mucha ayuda. Muy buenos días. Buenos días. Estamos aquí entonces deseosos para que por favor nos cuenten cómo inició como toda esta, digamos que extra micrófono estábamos hablando y algo que parecía inocente, ¿cierto? Una salida en determinado momento pero que se convirtió en toda una pesadilla. ¿Quién quiere iniciar y contarnos de pronto cómo se vio inmersa en este tipo de estafa y en este tipo de fraude? Pues si quieres yo comienzo. Mira, realmente yo ni siquiera hice el préstamo. Yo me metí como de metiche pues a la página, ingresé los datos, vi pues cuánto se prestaba y cuánto era el monto, ¿cierto? Pues a pagar, pues y ni siquiera di enviar la solicitud. Pero ¿qué pasa? Esas aplicaciones como que quedan con los datos personales y después de un tiempo empezaron a llamar a mi familia, pues por lo menos a mis padres, a decirles que yo pues les debía cierta suma de dinero que no les había pagado. Inclusive un día que llamaron a mi papá y le dijeron que me iban a desmembrar y yo trabajando. Entonces yo pienso que esas aplicaciones lo que hacen es pues como acosar psicológicamente a las personas. Pero ¿cierto? demasiado fuerte, sí, o sea, en esos términos. Y te pregunto, digamos que en ese momento tenías como una situación o una necesidad puntual de un dinero. Sí, claro, sí, claro, yo tenía un huequito, entonces me metí yo, pues de pronto ahí uno se puede solucionar sin necesidad de molestar a las personas, ¿cierto? Pero uno ve que el monto es demasiado, o sea, por ejemplo, es que, supongamos un ejemplo, por 100,000 pesos hay que pagar 180,000. ¿Y en cuánto tiempo? En 7 días, y eso que ellos como que bajan el tiempo. O sea, ellos dicen en las propagandas que son 3 meses, que son 30 días y en realidad no. Usted, por ejemplo, saca el préstamo un primero y el 7 tiene que pagar todo junto con intereses. Y si no lo paga, empiezan a acosarlos un día antes y a llamar a las supuestamente referencias, a todo. O sea, si yo no lo hice y llamaron a mi papá. O sea, a mí sí no me pasó el caso de que llamaran, pues que escribieran en los WhatsApp de los contactos. Que también sí. Es como otro tipo de fraude, de extorsión o de ejercer presión sobre la persona que accede a este tipo de préstamos. Pero tengo una duda y yo creo que las personas que nos están escuchando también. Bueno, tenías una situación puntual, necesitabas un dinero en ese momento, pero de pronto alguien ya te había referido a este tipo de aplicaciones o simplemente entraste por iniciativa a las redes y viste la oportunidad y ¿cómo fue? Sí, en Facebook stalkeando salen muchos propagandas. Entonces uno ve publicidad y uno fue a la aplicación de Google, pues de la Play Store y miró ahí, ¿cierto? Pero uno, pues yo sí ingresé los datos, sin embargo no hice el préstamo, pero después decían que sí me habían prestado y empezaron a llamar a mis familiares. ¿Y en algún momento no te sentiste como incómoda, un poco nerviosa o desconfiada con esta aplicación? Pues a mí sí me dio como berraquera que hubieran hecho algo así, porque eso es como dañar la imagen de la persona, como dañarle el buen nombre. Después de un tiempo de estar llamando a mi papá, pues como 2 días seguidos, ya yo le dije, papá, pues dígale que me desmembren, que me entreguen muerta, dígales así. Y sí, efectivamente a los par de días ya dejaron de llamar. Ellos pues como que ejercen mucho estrés psicológico con la persona. Pues obviamente yo pienso que si llegase el caso que a uno le presten el dinero, pues uno igual es un dinero que no es de uno y debería devolver, ¿cierto? Pero igual no son los términos adecuados para cobrarle a las personas, ni mucho menos amenazándolos con las familias, porque sí he escuchado muchos casos, inclusive en esa misma semanita que me pasó eso, llegaron, no sé si en las noticias, que un señor se suicidó en el centro de Medellín a causa de esas extorsiones.
Sí, es que digamos que precisamente por eso quisimos sacar este espacio y es un tema bastante delicado que incluso puede llevar a las personas en ese momento de estrés, de una preocupación extrema, de tomar acciones o decisiones infortunadamente como la que nos comentas en este momento. Entonces es un caso bastante complejo en el que queremos minimizar por lo menos o generar conciencia y que muchas personas sepan lo que está pasando y que sepan que realmente es algo delicado y de lo cual tenemos que de una u otra forma apoyarnos entre todos y no permitir que sigamos siendo víctimas infortunadamente de todos estos grupos o bandas que delinquen de hecho desde las propias cárceles. Es una realidad que no podemos negar y es algo bastante complejo. Bueno, queremos que estés ahí un momentico porque también vamos a escuchar el caso de nuestra invitada, de nuestra siguiente invitada. Cuéntanos cómo fue tu caso, cómo llegas de pronto a esta situación y cuál fue como eso puntual por lo cual accediste también a esta modalidad o tipo de préstamos. Bueno, muy buenos días. Pues mira, yo accedí pues como a esta aplicación por una situación también que se me presentó en las páginas de YouTube, de muchas aplicaciones que uno a veces descarga, aparece la publicidad, pues como esas aplicaciones, ¿cierto? Prometiendo la vida, esta vida y la otra, con algo pues que me diría, bueno, es muy fácil y es fácil de pagar, ¿cierto? Cuando yo ingresé, pues creo que ingresé a una de las más peligrosas o más agresivas porque y empezaron a pasar como los 8 días. Realmente el monto se subió casi como 1 millón. O sea, a mí se me prestaban la plata, no me prestaron pues tanto, pero a los 6 días empezaron a acosarme y empezaron a decirme que iban a mandar la foto, a decir que yo era una ladrona, todos mis contactos. Y obviamente, pues yo en mi celular tenía muchos contactos y tenía pues cosas que me podían perjudicar, ¿cierto? En ese momento realmente sí me dejé llenar pues como el pánico y busqué pues como otras alternativas. Estas personas tienen como una forma de operar desde lo psicológico que pues después de leer mucho y ver muchos videos también, es la misma persona que se hace pasar como el bueno que cobra, que venga, yo le ayudo, pero el otro agresivo diciendo cuándo me va a pagar, cuándo me va a dar el peso pago, cuándo me va a dar no sé qué, es que usted prometió hasta tal hora. Obviamente ellos cumplieron pues como con esas condiciones que decía. Y estas personas, el acoso fue tanto, Adriana, que realmente me tocó recurrir a otra de esas otras aplicaciones. Incluso me dijeron en una ocasión que me tocó interrumpir algo laboral, muéstrame una foto donde está haciendo la fila para pagar. Increíble el nivel de presión que ejercen sobre las víctimas. Te digo que fue una cosa horrible. Entonces a mí se me volvió una bola de nieve. Incluso de alguna manera arrastré a mi hermano porque entonces ellos se demoraron, pues la otra aplicación se demoró en consignar y no alcanzaba, entonces bueno, eso se volvió una bola de nieve y los dos nos vimos pues como inmersos pues como en eso. Estuvimos abriendo un hueco para cerrar otro. Para tapar otro, sí. Pues yo creo que como 2 meses, hasta que ya dijimos no más. O sea, nosotros nos dieron una plata pues considerable, pues nos pagaron algo y se nos fue muchísimo pagando esos préstamos, pues esa bola de nieve que ya se había armado. Sin embargo, no alcanzó y seguíamos todavía debiendo. Al ver eso nosotros dijimos no más, pues no vamos a pagar más, ya no somos capaces. Empezamos como a asesorarnos, porque incluso te digo que, o sea, empezaba acá estas aplicaciones y como son filiales, empezaban a decir 2-3 días antes, es que ustedes pague ya para que el crédito no sé qué, para que se le pueda renovar, para que cuando se cumplía supuestamente la fecha un sábado, un domingo, un lunes festivo, tenía que pagar desde el sábado, desde el viernes y a la hora que ellos dijeran. Y empezaron a rentar. La primera vez que yo me dejé, porque te digo que entré en una crisis terrible que me desconocí, porque pues eso yo sentía que me iba a morir, pues porque eso era un escarnio público terrible y un acoso. En esa ocasión ellos alcanzaron a mandar la foto diciendo que yo era una ladrona, no sé qué, a familiares. Hagamos acá un paréntesis. ¿Cómo estas personas empezaron a ejercer esa presión sobre ustedes? ¿Empezaron a llamar a primero familiares, amigos? ¿O cómo fue la modalidad que utilizaron ahí en ese momento para presionarlas más y dejarlas en evidencia con terceras personas?
Conmigo fue que primero me escribían al WhatsApp o mandaban pues como mensajes diciendo recuerde que debe pagar tal fecha. Después mandaban un mensaje al WhatsApp de una forma muy amable, pero cuando eran las 10 de la mañana y no se cumplía pues el pago, me llegaban mensajes al celular de un tipo diciendo a ver mi pago, mi peso pago, esto es no sé qué, yo lo enfrenté en esa ocasión y le dije, bueno, entonces pues porque es que me están llegando esos mensajes, ¿qué es lo que está pasando? Ya no le dije pues que por la tarde. Fue subiendo como de nivel, hasta que ya pagué, me enredé en las otras, ya mandaron la foto y listo. Pero ellos, cada aplicación tiene su forma de operar diferente, ¿cierto? Unas son más agresivas, otras son menos agresivas. Con mi hermano, a él sí le alcanzaron a mandar fotos diciendo que se vendía sexualmente por 200 pesos. Increíble. Y otra que abusaba de niñas, porque igual estas empresas son de otros países, son de México, pues operan en México, Perú y Colombia, pero son empresas chinas, según pues, como te digo, con todo lo que nosotros hemos averiguado, investigado, sí, porque incluso buscamos ayuda de unas personas de México para que nos ayudaran a neutralizar pues como esas aplicaciones, porque te digo que les roban a uno toda la información, o sea, todos los contactos, o sea, eso es de que cogen la cédula de uno y la foto que uno puede registrarse en esas aplicaciones y empiezan a amenazar. Bueno, y digamos que a partir de ese momento la presión ya no solo es a ustedes como víctimas principales, sino que también empiezan estas personas como familiares, amigos, conocidos o incluso contactos del trabajo, empiezan también a ser parte como de ese círculo, de esa situación compleja, porque también empiezan a obtener o a recibir esa presión. ¿Cómo ustedes informaron o dieron a conocer a estas personas de que estaban siendo víctimas de este tipo o esta modalidad de fraude? Yo puse un mensaje en el celular, en los estados y en Facebook, diciendo que me habían dado la información de los datos del celular y que están extorsionando, que por favor no contestaran pues como esos mensajes y que no me conocen, ¿cierto? Porque una de las sugerencias de las personas que nos ayudaron era que tener 0 contactos, porque entre más contacto uno tenga con ellos, el acoso es más fuerte. Incluso a mi casa llamaron, nosotros nos tocó cambiar el número de celular porque llamaron a amenazar a mi hermano, el número fijo. Entonces, obviamente mi mamá estaba sola y bueno, eso fue muy complicado, pero ellos, pues al menos mis contactos ya sabían, entonces me dijeron, no, tranquila, pues ya no contestaban números raros. Mi hermano sí alcanzamos a llamar pues como unos amigos y bueno, ellos ya también medianamente sabían, pero incluso llamaron a una señora mayor y la querían amedrentar, porque en los contactos uno tiene el título de que pues quién es, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, realmente fue algo horrible, fue una pesadilla de días, de incertidumbre, de decir que ya están cerquita de la casa. Obviamente uno ya sabe que no, pero aunque uno ya tenga el conocimiento de que eso no es así, psicológicamente ya están totalmente afectados. No, eso es terrible, te digo que yo nunca había sentido una angustia tan, y más por lo que a nosotros se nos volvió una bola de nieve y eso fue terrible, nosotros nos gastamos la plata que necesitábamos, que nos había llegado en ellos. Con nuestra otra invitada, ¿cómo se manejó esto? O sea, ¿cómo le explicaste a los contactos o a tus mismos familiares de qué era lo que estaba sucediendo al interno con esta situación? Pues no, la verdad, Adri, como te dijo, yo ya había leído hace muchos días sobre eso, entonces, pues porque sí me causaba mucha curiosidad en TikTok y como te digo, estabas leyendo pues a este muchacho y casualmente pues yo había ya ingresado los datos. Pues yo le dije a mi papá, deje la bobada, no, pues yo estoy no bien. La que sí se estresó mucho fue mi mamá, porque inclusive mi papá, el susto, el desespero, pues llamó a mi mamá y le contó y claro, empezaron a llamar a mi mamá, pero yo sí le dije a mi mamá pues que no contestara los teléfonos. A mí, como yo estaba siguiendo a ese señor, al ver eso, a mí me dio mucho susto y yo seguí las indicaciones que él decía ahí en su cuenta, que por ejemplo había que meterse en aplicaciones en el sistema en configuración y borrar datos, pues borrar todos los datos de la misma aplicación para que ellos no quedaran pues como con los datos de todos los contactos. La verdad ellos sí quedaron como con el de mi papá porque no sé, pero a mis contactos nunca llegaron pues como a mandarles así WhatsApp como los de la
compañerita, no. Bueno, en nuestra invitada sabemos que fueron 2 largos meses angustiosos, de mucho estrés, de mucha presión, de mucha zozobra para ella, para su hermano, que de una u otra forma también resultó implicado en la situación por tratar de colaborarle y para salir de esta situación. Fueron 2 meses horribles. Para ti, en tu caso, ¿cuánto tiempo duró toda esta dinámica de estafa, de extorsión y de fraude? No, pues la verdad, Adri, como te digo, yo como ya había leído todas esas cosas, pues yo hice esas indicaciones, borré los contactos. Entonces él decía, inclusive pues que eso no se va a materializar mucho, o sea, esa gente usa todo eso psicológico, porque como le pasó a la compañerita, o sea, ella empezó a pagar, pero entonces los desgraciados, como veían que podían sacarle provecho a ella, empezaron a extorsionarla más y a cobrarle más intereses. Esas aplicaciones como que todas son del mismo dueño, yo no sé, eso es como todo raro. Pero entonces le dije, mami, no conteste, no volví a contestar números raros, igual pues no voy a cambiar el teléfono porque pues es ahí donde yo tengo casi toda la vida el mismo teléfono. Pues a mí no me volvieron a llamar realmente. Y estamos hablando que eso sucedió más o menos en qué fecha. Eso fue como a finales de mayo. Muy reciente, a finales de mayo. Sí. Y en el caso de nuestra invitada, ¿cuándo estuvo viviendo como esa experiencia tan aterradora, por decirlo así? Pues mira, realmente así en su furor, pues hace más o menos un mes terminamos como de resolver pues como esa situación, pero fueron como 2 meses muy fuertes de vivir eso, porque era la zozobra, ¿cierto? Y en los últimos 15 días sí fue lo más agresivo, pero ya al parecer se calmaron, sí nos ayudaron mucho esas personas, pues que les digo que nos colaboraron, pues porque nos dieron la tranquilidad, nos explicaron y nos ayudaron pues desde el sistema, ¿cierto? A usar como todos los datos, toda la información de nosotros. Obviamente eso tenía pues un costo, pues ya después de conocer, pues ya aquí madre, ya habíamos perdido mucho dinero y necesitábamos limpiar pues como nuestros datos de esas aplicaciones, porque ellos tienen filiales, entonces si uno no la usa de todas, incluso algo que ellos nos decían que era muy peligroso, era que hay unas aplicaciones, como han avanzado más en la tecnología, por lo mismo que ya hay gente que está ayudando, hay unas APK, que esos sí son unos virus pues terribles, y ahí sí ya es muy difícil, muy difícil que se solucione pues como el problema, porque roban ahí sí todo lo del celular. Entonces roban pues incluso las contraseñas de las cuentas. Entonces eso con estas personas lo que hicimos era que eliminaran pues como toda la información. Nosotros sí cambiamos los números y cambiamos pues todo, o sea, organizamos el celular, pues lo formateamos, hicimos todas las sugerencias que ellos nos dijeron para poder estar pues como tranquilos. Muy de vez en cuando mandan algún correo, pero sin nombre siquiera ya de nosotros. ¿En algún momento ustedes quisieron buscar asesoría o acompañamiento de las autoridades competentes, en este caso, policía, fiscalía, instaurar una denuncia? Por ejemplo, pues uno sí piensa en esas posibilidades, pero ¿qué pasa? Que eso, de hecho, hay unas alertas ya en la Fiscalía Nacional, que usted, pues, por ejemplo, inclusive foticos de esas mismas aplicaciones que salen mucho en esas propagandas que sale emitido por la Fiscalía, que son estafas, porque mucha gente ha denunciado, pero igual eso no pasa nada, porque como te digo, o sea, esa aplicación la quitan, sacan otra, la quitan, entonces le cambian solo el nombre, pero siguen operando desde distintos frentes. Sí, exacto. Entonces eso en realidad pues no va a pasar nada, se va a seguir igual, porque entonces sale una, quitan otra, no sé. Según tu experiencia, no prospera este tipo de... No, porque igual ellos que van a decir, ay, pero es que hemos emitido muchos comunicados, que eso es una estafa, pero lo que pasa es que no saben en qué situaciones a veces nos encontramos las personas que recurrimos a eso, ¿cierto? Entonces es como encontrar una salida pronta sin saber en realidad en lo que se está metiendo. Sí, en las consecuencias. Y claro, y lógicamente, si hay algo en común es que todas las personas que acceden a este tipo, digamos, de oportunidad,
oportunidad disfrazada, porque sabemos que es un fraude, que es una extorsión y que hay muchas cosas debajo, pues ese común denominador es que se acude es porque hay una necesidad puntual que se necesita surtir a la menor brevedad posible, y digamos que esto es lo que hace que las personas sean mucho más vulnerables y que no dimensionemos la situación como tal. Y digo que nos hace vulnerables porque acá el tema también se trata de generar conciencia y que todos estemos muy alertas, porque digamos ustedes nunca pensaron que iban a estar inmersas en esta situación, y de pronto mucha gente dice no, pero es que esto le pasa a incautos, esto le pasa a personas de la tercera edad, a personas muy adultas o a gente que no está familiarizada con la tecnología, pero vemos que digamos que no es tan así, porque ustedes, yo o cualquiera de los que nos están escuchando también podrían ser vulnerables, ya que estas personas son unos estafadores profesionales, ¿verdad? Sí, claro, totalmente, ¿no? Y pues el mensaje es, por ejemplo, sí, pues si mientras uno no se tenga que involucrar con esas personas, pues es lo mejor, ¿cierto? Pero como te digo, a veces las situaciones en este momento, en este país, y pues las necesidades nos impulsan a hacer de pronto eso, ¿cierto? Sin saber, como te digo, en dónde nos estamos metiendo, pero sí, pues mientras uno pueda evitarlas, sería mucho mejor. Pero también, como te digo, o sea, es muy difícil a veces, ¿cierto? Como le pasó a nuestra compañera, dejar de poner como a un lado todas esas amenazas, y más que allá la llamaron a la casa, o sea, eso ya es otro nivel. Vemos que en tu caso de pronto sí hubo No fue tan una grave, situación, no, pero digamos que el nivel de presión o de la manera sí, que sí, ejercían sobre ti, digamos que no fue tan alto a como lo vivió nuestra invitada, claro, que de hecho aquí sí llamaron contactos a una persona, digamos, de la la tercera edad, y que familia, empezaron a no, trabajar como de esa exacto. manera psicológica, mientras que tú no lo viviste así. Por eso las experiencias son tan diferentes, pero igual Diferentes. ambas no dejan de ser delicadas o no dejan de ser peligrosas. Sí, sí, totalmente. Pues inclusive hago un paréntesis, a una amiga mía le pasó algo muy parecido, y la peor fue que a ella sí fueron al trabajo, la encontraron y fueron al trabajo. Pero también por aplicación. Y también por aplicaciones. Y igual que le pasó a nuestra compañera, tratando de cerrar ese hueco de una de la aplicación, prestó en otra y en otra, y se le volvió una bola de nieve. O sea, es que es muy difícil, y uno con tanta presión, claro, no trata de buscar una salida rápida, ¿cierto? Total. Y bueno, y para nuestra otra invitada, bueno, entonces, una vez más pudiste como tener esa asesoría, pero es por las personas que nos cuentas que ustedes fueron más allá y buscaron ayuda de expertos en el tema, de alguien que los guiara. Pues mira, inicialmente, pues yo antes de que se enciera pues una de esas las aplicaciones, pues el tiempo, empezamos a buscar por internet, por YouTube, por Facebook, encontramos pues muchas personas, pero no acá en Colombia, sino en México, porque aquí en Colombia pues realmente como que no hay ese tipo de ayuda, ¿cierto? Pues accedimos a ellos, iniciamos todo el proceso con ellos, que duró más o menos 8 días, no, como 15 días, y ya ellos nos dijeron, pues si quieren denunciar, denuncien. No va a pasar nada, pero eso va a marcar un precedente para que las autoridades hagan algo. Yo llamé a la Superintendencia de Industria y Comercio, expuse el caso, lo que me dijeron era, estas aplicaciones no son de Colombia, entonces aquí no podemos hacer nada. Pero si quieren, manden un correo explicando su situación, explicando qué es lo que pasa, y ya haciendo como énfasis que no es una situación particular, sino que es una situación que involucra pues como a más personas, que se pueden ver expuestas. Nosotros pues cada uno puso la denuncia por aparte, nos llegó pues como la notificación de que sí la radicaron, y también a la par pusimos la denuncia con la policía cibernética, pues por la página de la policía, por delito cibernético, perdón, y ellos lo remitieron a la fiscalía. Sabemos que eso no va a pasar nada pues, pero digamos que eso va a ayudar como a que si entre más personas denuncien o denunciemos, más las autoridades se tienen que pellizcar más frente a lo que está pasando, y tienen que tomar medidas, porque si nos pasó a nosotros, que supuestamente tenemos un nivel educativo más alto, que digamos que por el estrés, bueno, por el que irán, porque creo que fue más eso, por el que irá
de la reputación, ¿cierto? Dígame una señora que realmente, o una persona que realmente está en una situación más difícil y que no entienda y que no sepa cómo buscar la ayuda. Por eso también pusimos la denuncia. Sabemos que posiblemente no pase nada. O sea, incluso ese proceso a mí me llegó esta semana pues como una notificación de fiscalía, pero pues eso no va a pasar. Pues no va a pasar más allá porque no van a encontrar esas aplicaciones, pues no van a saber dónde ubicarlas, pero tienen que buscar alternativas. En otros países pienso que están más avanzados. Y seguramente estas personas, al verse expuestas, pues cambiarán su estrategia para seguir delinquiendo, para seguir acumulando más, y cambiarán también sus nombres para poder seguir haciendo como este tipo de fraudes. Algo muy importante que nos decías, y es precisamente eso en lo que queremos generar conciencia, no confiarnos, porque muchas veces decimos, a mí no me pasa, o creemos que es que eso le pasa al del frente, al del lado, al vecino, al conocido, pero nunca creemos que nosotros mismos vamos a vivir una situación tal como esta. Es que precisamente las invitadas con las que estamos compartiendo el día de hoy, que nos están contando su testimonio, su amarga experiencia, son dos personas profesionales y que tienen una edad razonable. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que no se trata de grado de escolaridad, o no se trata si yo sé mucho, si sé poco, sino, insisto, todos podemos ser vulnerables y resultar siendo víctimas de estos estafadores, porque son estafadores profesionales que se dedican 7/24 a hacer precisamente esto, estafar, hacer cualquier tipo de artimaña para que usted y yo caigamos, y aprovechándose lógicamente de una necesidad puntual que cualquiera de nosotros podemos tener en algún determinado momento de la vida. Es que pues cualquiera puede ser vulnerable, y más frente a una situación como tú dices, ¿cierto? Sí, como te decía antes, si entre menos uno puede involucrarse, mejor, pero sin saber en qué realmente se está metiendo. Muy valientes ustedes querer salir y compartir esto, y sé que el propósito es eso, de que muchas personas conozcan la historia, conozcan el testimonio, la experiencia, que muchas veces decimos que, o sea, nadie escarmienta por cabeza ajena, pero pues si logramos ser un poco pues como más apercibidos, un poco más desconfiados, sí, estas historias nos pueden ayudar a pensarla 1, 2 y hasta 3 veces. Quiero que para ir cerrando como este espacio, ustedes conforme a su experiencia nos den algún tipo de recomendación, o una vez vivieron esto, ¿qué piensan o cómo pueden aconsejar a aquellas personas que de pronto en estos momentos se están contemplando o que se sienten tentados a hacer de pronto este tipo o recurrir a este tipo de ayudas? Porque alguien puede decir, bueno, pero esta aplicación puede que sea buena, ellas tuvieron una mala experiencia y a la que ingresaron fue mala, pero pues puede que esta aplicación sea buena. ¿Qué nos pueden decir ustedes a todos nosotros? No, pues Adri, que si lo pueden evitar lo que más puedan, mucho mejor, ¿cierto? Si no lo han pues hecho, pero si ya lo hicieron y están viviendo la experiencia, pues que de pronto uno hacerse el del sordo frente a tantas amenazas y todo no va a ser fácil, ¿cierto? Pero que lo tomen con tranquilidad, pues como decía ese abogado ahí, es que ellos no van a salir de ahí. Es más, él hasta recomendaba, no les paguen, que sus hijos de madres igual se tienen que quebrar de alguna manera, ¿cierto? Pero igual, o sea, como te digo, la presión psicológica que ellos ejercen es miedosa, pero si las personas de pronto están pasando por esa situación, pues que no se dejen amedrentar tanto, ¿cierto? Porque igual, pues ellos lo que hacen es eso, hacerlos que caigan ellos mismos en ese círculo de amenazas y todo, logrando que de pronto hasta la persona, como ya le pasó a ese señor que te comenté, pues se suiciden y todo. Pues ya uno a veces metido ahí, pues qué más va a hacer, o que de pronto pues si tiene la plata, de pronto como a la compañerita pues pudo haber solucionar en algún momento, igual como digo, pagar, porque igual uno prestó y usó, pues cierto, usó el dinero que en su momento ya le prestaron, pero sí que entre más lo puedan evitar, mucho mejor. ¿Y para ti? Pues mira, serían varias. La primera sería desconfiar de cualquier aplicación o de cualquier entidad que preste tan fácil, pero con unos intereses tan exageradamente altos, porque no es ni siquiera el 20%, sino casi el 100, 200%, y que en una semana, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, creo yo que ya prestamos por aplicaciones, creería yo que ninguna es buena.
a no ser que esté ya comprobado pues a nivel pues nacional que esté regulado, ¿cierto? Que creo que hay una, que sí está regulada y que bueno, que no hay como tanto lío. Una aplicación que te pida permisos para acceder a tus contactos, para acceder a las fotos, para acceder a todo lo del celular, pues es una aplicación mala, porque ¿cuál es la garantía de ellos? Poder extorsionar, ¿cierto? Si usted no le paga cuando ellos cambian las condiciones, sencillamente van a empezar a amenazar. En caso tal de que ya esté metido, que la situación personal haya sido tan grave, porque es que también hay que tener en cuenta que uno a veces se involucra en esto por situaciones de vida o muerte, o hay personas que se involucran en este tipo de préstamos porque tienen a la mamá o tienen a alguien que necesita un dinero urgente para algo médico. Pues si ya se metieron en eso y no tienen más alternativa, pues ya no tienen más alternativa, sencillamente buscar también asesoría, porque por mucho que uno quiera hacerse el oído sordo, va a haber presión, ¿cierto? Va a haber angustia, así uno no lo quiere demostrar a la familia. Entonces buscar como la asesoría, a nosotros nos ayuda mucho ver estos videos y contactar a estas personas y le dan a uno tranquilidad. Yo me imagino que también fueron los mismos videos que la compañera estaba hablando, porque a mí me generó mucha tranquilidad cuando decían que no pagáramos, que no iba a pasar nada, y que mostraban también muchos testimonios. Incluso hay gente de las mismas aplicaciones que eran los que llamaban a cobrar. No va a pasar nada. Pues al menos desde lo que yo conozco y desde lo que me pasó, físicamente no va a pasar nada. Solo que va a haber es un daño psicológico, ¿cierto? Pero si usted logra, y también era una de las recomendaciones de uno de esos cobradores en tantos videos que vimos, era que sencillamente no conteste. Entre menos conteste y menos contacto tenga con estas personas, ellos se van a cansar y lo van a delegar como a lo último de la lista para llamar. Porque ellos, entre más usted les siga la comunicación y les siga el juego, que fue lo que me pasó a mí, que incluso hasta me les enfrenté una vez cuando ya les pagué, ellos decían, bueno, listo, esta va a contestar, esta es una persona que podemos extorsionar, entonces seguían llamando. Entre menos contacto tenga, mucho mejor, o sea, bloquear, mandar spam, bueno, y hacer como todo eso. Sí sugiero denunciar, así no pase nada, creo que hay que denunciar. O sea, en algún momento las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, pero si no denunciamos, no va a haber como ese precedente y no va a haber ese conocimiento para otras personas no caer en esto. Chicas, de verdad que es súper importante esos testimonios, esas experiencias vividas por ambas, que sabemos que no son las únicas, porque de hecho pues el pronunciamiento de las entidades financieras, de las autoridades competentes ha sido durante estos días y estos meses ha sido precisamente de abstenerse y de ser más cautelosos. De verdad, muchas gracias a ustedes por querer compartir su historia, por ser valientes, por querer de una u otra forma expresarlo, comunicarlo, ayudarlo a otras personas. Y como nos decías, puede que en algunos casos la situación no sea tan extrema, pero pues también hay otros casos en que la gente ante una situación de estas sucumbe y toma una decisión que de pronto es una decisión irreparable y que puede costarles hasta su propia vida. Entonces este es el mensaje que queremos llevar con este espacio. Seamos cautelosos, tengamos un poco más de cuidado, ayudémonos. Si hay que denunciar, se denuncia, o que de eso tan bueno no dan tanto. A veces de pronto por el desespero, por la inmediatez, pensamos que se nos cierra el mundo, que no hay otras alternativas y optamos por la que aparentemente va a ser la más fácil, pero desconocemos como todo este tipo o todo este trasfondo que puede haber aquí debajo. Y esperamos que todos ustedes, nuestros queridos oyentes de En Voz Alta, pues tengan herramientas y tengan estas experiencias para que piensen no solo una ni dos, sino de ser posible hasta 3 y 4 veces antes de acceder a todo este tipo de aplicaciones o préstamos en línea de una manera casi que sin ningún requisito. Y muchísimas gracias a ti por la invitación, y pues sí, ojalá les sirva esas experiencias a esas personas para pensarlo 3 veces antes de meterse ahí, inclusive hasta para mirar, como me pasó a mí. Porque por la curiosidad Mató al gato. Por la curiosidad, y también en el caso de nuestra compañera por la necesidad, que sí se juega con las necesidades puntuales y con los sentimientos de las personas. Sí, total.
No, muchas gracias a ti por este espacio y sí, la invitación es esa, que no se tranquilicen y bueno, hay mucha gente que ya ha pasado y que de alguna manera ha tenido más experiencia. No estamos solos, entonces eso creo que es algo muy favorable. Y algo muy importante y es que la tranquilidad no tiene precio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Comparta este material con las personas que usted considere deberían escucharlo para que así entre todos también podamos ayudarnos y protegernos y que sea algo realmente edificativo para cada uno de ustedes. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias a ustedes también. Un feliz día. Muchas gracias a ti. Chao. Gracias, chao. Chao.